7 de la mañana con 47 minutos, 7:47 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado. Nos acompaña vía telemática el exdirector de Rehabilitación Social, el abogado Ernesto Pazmiño. ¿Cómo está, doctor Pazmiño? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido. Finalmente, el presidente Daniel Noboa cumplió una de sus promesas de campaña, que era la eliminación de la tabla de umbrales de consumo de droga. Ya no hay esa tabla. Se dice, o dicen algunos sectores, que va a tener que ser la Corte Constitucional la que determine quién es consumidor y quién es microtraficante, porque esto está incluido en la Constitución de la República. ¿Cómo se va a actuar ahora? ¿Cuál es la salida para diferenciar quién es un consumidor y quién es un narcotraficante o microtraficante si no hay una tabla de consumo de drogas o esta tabla de umbrales vigente? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Si enciende su micrófono, doctor Pazmiño, por favor. Gracias. Buenos Perfecto. días, Liceño. Buenos días, Alexis. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Eh, bueno, finalmente, como usted dice, el presidente Noboa ha cumplido una de las promesas de campaña y ha pedido que se derogue la tabla de drogas. Él no lo ha hecho, ha firmado el decreto número 28 con una cantidad de considerandos en las cuales denuncia de manera sorpresiva las disposiciones legales y constitucionales que indican que no se puede criminalizar a un consumidor, y termina solicitando al ministro del Interior derogue la tabla de drogas o la tabla de consumo, como se lo ha llamado. Yo considero que esto es irresponsable, es un grave error, porque el impacto que esto provocará, ya lo sabemos, esto constituye una catástrofe anunciada. Es una catástrofe que vendrá porque habrá mucho más jóvenes pobres y humildes en las cárceles. Recuerden que las batidas por drogas se hacen solo en los barrios pobres, no en los barrios ricos. Vendrá un mayor hacinamiento en las cárceles y esto puede provocar más masacres, más revueltas en las cárceles, precisamente por el tema de las mafias de drogas. Yo lo que veo es que Noboa está entendiendo que tiene un periodo muy corto para gobernar y con grandes problemas de gobernabilidad en el país. Y por lo tanto lo que se observa es de que tendrá una política de gestión exclusivamente populista y sobre todo asistencialista. Su actitud se generará y se fundamentará en impulsos momentáneos, como esto de las drogas. Ya vendrá por ahí unas becas para chicas, después dirán unas becas para gente pobre, y así nos van a mantener distraídos y discutiendo temas no tan esenciales, no de fondo para el país en este poco periodo de tiempo que le queda. Yo veo que por ahí va a ser la estrategia y la política, que lo joven, lo nuevo, que no me encasillen en las posiciones políticas tradicionales, en eso nos van a entretener todo el tiempo. Eh, ¿Por qué digo que es un grave error? Por algunas razones. Primero, al eliminarse la tabla de drogas, la tabla de consumo, queda a discrecionalidad absoluta de la policía y de los jueces determinar quién es consumidor y quién es traficante de drogas. Segundo, es un error porque se vuelve a criminalizar la pobreza y sobre todo a penalizar el consumo cuando la Constitución lo prohíbe y las convenciones de las Naciones Unidas lo prohíbe. Todos ellos dicen, en ningún caso se debe penalizar y criminalizar al consumidor. En tercer lugar, esto es un grave error porque, como digo, volverá a llenarse las cárceles de gente consumidora. En el año 2009, desde la Defensoría Pública, hicimos un censo penitenciario y se descubrió de que más del 40% de personas privadas de la libertad, es decir, de los presos, eran por drogas. Y de ese 40%, más del 80% de los presos por drogas eran jóvenes, hombres y mujeres, pobres consumidores de drogas. Por eso es que en el 2014, al crearse el COIP, al aprobarse el COIP, se establece de que hay que cumplir la disposición constitucional del artículo 364 y de las convenciones de las Naciones Unidas, que dicen nunca criminalice ni penalice al consumidor.
¿Cómo habría que actuar para no criminalizar al consumidor? Y ahí se crean los umbrales, se crean las tablas que todos los países democráticos del mundo lo tienen. No es que el Ecuador es el único país que tiene, casi todos los países del mundo tienen estas tablas, estos umbrales, para evitar penalizar al consumidor. Por lo tanto, si se elimina la tabla, ¿cómo se va a distinguir al consumidor del traficante de drogas? Por un lado. Por otro lado, si se elimina la tabla, es una contradicción abierta a la sentencia número 717 CN del año 2019 de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en esta sentencia nos dice tres cositas muy concretas para que la gente nos entienda. Primero, ¿qué dice la Corte? En el numeral 15 la Corte dice: en este orden de ideas, no resultaría constitucional la aplicación de sanciones penales en contra de personas que utilicen sustancias estupefacientes psicotrópicas y drogas solo para su consumo y no para traficar. Está clarito. No se puede criminalizar a una persona que tiene drogas en su poder solo para consumir y no para traficar. Clarito. ¿Qué más dice la Corte? Con este propósito de descriminalizar el consumo, el legislador ha establecido la necesidad de establecer estos umbrales para regular las cantidades máximas de tenencia de drogas. Y finalmente, en el numeral 18, la Corte dice: el legislador ha previsto la descriminalización del consumo en los términos del COIP y de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas, estableciendo que corresponde a la autoridad competente en materia de sustancias estupefacientes la facultad de elaborar una tabla sobre las cantidades máximas admisibles de tenencia para consumo personal. ¿Qué nos quiere decir la Corte? Que es indispensable tener los umbrales, que es necesario y constitucional tener la tabla de drogas para diferenciar al consumidor, es decir, aquel que tiene drogas para fumar, para consumir, de la persona que tiene drogas para traficar. Entonces, toda la decisión de la Corte Constitucional, la disposición del artículo 364 de la Constitución, se echaría al suelo al eliminarse la tabla de drogas. Por lo tanto, es inconstitucional derogar la tabla de drogas. Usted diseña, me dice, ¿y ahora qué va a hacer? ¿La Corte será la que regule, la Corte Constitucional? No, la Corte Constitucional no puede regular y diferenciar quién es el consumidor y quién es el traficante de drogas. Lo que tiene que hacer la Corte es, de oficio, en el proceso de cumplimiento de su sentencia, de la sentencia 717 CN, establecer mecanismos y orientaciones a los jueces. ¿Para qué? Ya que no hay la tabla de drogas, ¿cómo los jueces y la policía van a dilucidar quién es traficante y quién es consumidor? Es decir, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Antes los jueces y la policía al menos tenían los umbrales, tenían la tabla. Es decir, por ejemplo, en la marihuana, si alguien tiene hasta 10 gramos y no está vendiendo, no está traficando, se presume que es consumidor. Y aquí quiero aclarar algo. El presidente en sus considerandos dice de que esto ha generado reacción popular, de que ha generado que haya más consumo y que haya más tráfico. Eso es falso. Nos engañaron vilmente. Solo por cuestiones políticas dijeron que la tabla es la que incrementa el consumo, que la tabla es la que incrementa el narcotráfico, y no es cierto. El narcotráfico en el Ecuador se ha incrementado por las debilidades de control en la frontera. Ya no se controla la frontera para que ingrese droga. Y por las debilidades en el control de los puertos donde se exporta la droga. No se controla los puertos, no hay escáner. Y recuerden que hay 2 puertos públicos y 5 privados. Los exportadores tienen puertos privados que no son controlados. Doctor Pazmiño, ¿cómo está? Buenos días. A ver, hay algo que no se puede
digamos, cuestionar, me parece a mí en este caso, de entrada, digamos, más allá de entender sus explicaciones de carácter técnico y académico también, por supuesto, usted conoce mucho sobre este asunto, pero en lo político estamos hablando acá de un presidente que ha cumplido su palabra, es decir, esa fue una oferta en campaña, y a diferencia de lo que hizo su antecesor, Lasso, que también mintió con respecto al tema de la tabla durante la campaña en el 2021, no lo hizo. Acá Noboa, por lo menos, de momento, está diciendo, sí, yo voy a eliminar la famosa tabla de umbrales. Primero, yo quisiera preguntarle si eso es de aplicación inmediata, ya está, o sea, es como que el hombre salió en el TikTok rompiendo el papel y ya la tabla se elimina. Y por otro lado, para atacar lo último que usted dice, que me parece que por ahí debería partir el gobierno, para no llenar las cárceles de consumidores y para no criminalizar al consumidor, hay que combatir este problema, el incremento del consumo y las adicciones, como lo que es, un problema de salud pública. Esta medida de eliminar la tabla de drogas, si no viene con un proyecto de carácter social desde el Ministerio de Salud y otros del área social y otros ministerios del área social del gobierno, de poco va a servir o de nada va a servir si es que esta medida no viene acompañada de otras medidas adicionales. Yo tengo esas dudas, si no atacamos el problema de fondo, que es finalmente el tema de las adicciones y, digamos, de alguna forma también atender a los seres humanos. Yo mañana veo las cárceles llenas de consumidores o lo que sea y a la gente le da igual, pero atrás de eso hay un drama humano gigantesco. Sí, usted tiene mucha razón, Alexis. Pero aquí quiero, en la propuesta que hace, no, el tema no es solo de las tablas, aquí viene todo un problema de política de salud pública para combatir las adicciones. Pero, a ver, ¿qué es lo que estoy viendo yo que va a pasar? Primero, yo veo que esto es una simple distracción. Políticamente puede ser correcto, el presidente está cumpliendo su promesa de campaña, pero técnica y humanamente no es correcto, es un error terrible y es una irresponsabilidad, como estoy diciendo. Segundo, lo que usted me dice, ya el presidente rompió la tabla de drogas, emitió este decreto, ya se acabó la tabla de drogas. No, no es cierto, porque el presidente en el decreto lo que dice es, decreta, artículo 1, disponer al Ministerio del Interior derogue la resolución número 001 CONSEP del 2003. Hace un decreto tan largo, con tantos considerandos, para decirle, derogue usted la tabla de drogas al ministro del Interior. No lo derogue el presidente, que debía haberlo hecho así. Simplemente podía haber hecho un oficio, un memorando al ministro del Interior, decir, señor ministro, derogue la tabla y señor ministro de Salud, proponga usted políticas de salud pública para combatir las adicciones. Pero no lo hizo. Es decir, en este momento estamos en manos del ministro del Interior para que derogue o no derogue la tabla de drogas. Ojalá hagan un análisis técnico y busquen alguna alternativa. A mí me queda la impresión de que el presidente no está pretendiendo derogar totalmente la tabla de consumo, la tabla de drogas, porque en uno de los considerandos dice esto, miren, que es necesario para efectos de la aplicación de lo establecido en la sección segunda del capítulo 3 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, el tema de drogas, es necesario contar con una tabla de cantidades de sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización. Es decir, doctor, podrían reemplazar la actual tabla por otra tabla, pero como lo pone actualmente el gobierno de turno, entonces esa tabla sería correcta, digámoslo así. Exactamente es lo que está diciendo el presidente aquí, Liceña, porque dice, es necesario contar con una tabla de cantidades mínimas de acuerdo a la realidad del Ecuador. Es decir, hagan una tabla, pero en base a la realidad actual del Ecuador. Dice, porque esto es necesario para prevenir, detener y sancionar el ánimo de comercializar las drogas. Eso es lo correcto. A ver, miren, es que aquí no entendemos. Aquí nos engañaron, Liceña y Alexis, todo este tiempo, diciendo de que, por decirle, pongamos este ejemplo, el umbral de la marihuana era 10 gramos. Entonces, ¿qué es lo que nos decían la gente? Que una persona puede tener 9 gramos, 9.5 y sale y vende en los colegios. Vendía alegremente.
Como no estaba bajo el umbral, no podía ir preso. Eso es falso, eso nos engañaron. Por eso decían que con eso ha crecido el microtráfico y que tremendos narcotraficantes se hacían pasar por consumidores porque tenían menos del umbral de la tabla. Eso es falso. Así tenga 1 gramo de marihuana, si está vendiendo, ya es delito. Así esté bajo el umbral. Pero nos engañaron diciendo, no, es que los microtraficantes cogen 9 gramos, están bajo la tabla, corren, venden en la puerta del colegio, acaban los 9 gramos y regresan otra vez a coger otros 9 gramos y así pasan vendiendo en los colegios todo el día. Mentirosos, eso es un cinismo. Entonces, ¿dónde está el trabajo de la policía? La policía, con todas las especialidades que tienen los agentes encubiertos, las entregas vigiladas, las intercepciones telefónicas, ellos tienen que hacer el trabajo para determinar si el señor que está vendiendo ahí es traficante. Mejor dicho, el señor que tiene en posesión droga está vendiéndole para determinarle que es un traficante de droga. Ahora, yo les pregunto a los ecuatorianos, ¿saben ustedes si hay un hospital, una clínica en el Ecuador de adicciones, de tratamiento de adicciones? ¿Se acuerda usted que durante el gobierno de Correa se emprendió justamente la creación no solo del proyecto, sino de centros de rehabilitación? Había espacios físicos. Yo conocí uno acá cerca de la Floresta que había. No sé si todavía exista. En el gobierno de Correa se creó la Secretaría Técnica de Drogas, doctor Pazmiño. Y ahora ya nada de esa institucionalidad existe. ¿Por qué? Porque los adictos, porque el problema humano al Estado dejó de importarle. Cuando llegó Moreno, y obviamente con Lazo menos todavía le va a importar solucionar ese problema. Ahí está el grave lío, mi querido Alex. Los gobiernos de derecha, como fue la última parte de Moreno, Lazo y ahora Noboa, no les interesa políticas públicas de salud, más aún cuando son dirigidos a gente pobre, como en este caso. No lo van a hacer. Acuérdense ustedes que en este año no se creará una sola clínica de tratamiento de adicciones. Acuérdense. No lo harán, pese que hay el decreto del presidente que dice, derogue la tabla, señor ministro del Interior y señor ministro de Salud, emprenden políticas de salud para prevenir, para la prevención y tratamiento. No lo van a ojalá hacer. Lo hagan. Ojalá lo hagan, sí, porque sería lo ideal, porque romper el papel, eliminar la tabla de umbrales sin tener una política pública de salud para atender el problema, no va a ser la solución. Ojalá lo hagan, pero démosles el beneficio de la duda. Ayer estuve en un debate y me decían, pero doctor Pazmiño, no solo critiquemos, hagamos algo. No podemos quedarnos debatiendo la tabla de consumo. Sí, hay que hacer algo, mi querido Alexis. Pero en ese pretexto, ¿qué es lo que hay que hacer? Que no nos distraiga el señor Noboa discutiendo 6 meses, 8 meses la tabla, y luego si está creando por ahí un centrito en la Floresta, un centrito pequeñito de desintoxicación y de tratamiento de adicciones. No, que no nos distraiga. Vamos al fondo. ¿Qué tenemos que hacer para combatir el delito? Aquí lo que hay que combatir es el delito. Los umbrales no son sino porción de política pública del Estado para no criminalizar a un consumidor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Combatir el delito del narcotráfico. ¿Qué hay que hacer para eso? 3 cosas fundamentales. No nos distraiga, señor Noboa, en la tabla de drogas. Hagan lo que tengan que hacer en eso. Pero aquí lo que usted tiene que hacer es 3 cosas fundamentales. Establecer mecanismos adecuados para el control de la frontera. ¿Va a regresar el escáner que había ahí antes en la frontera? ¿El radar que había antes en la frontera con Colombia? De Colombia viene el 50% de la droga al Ecuador. ¿Va a incrementar el control de las Fuerzas Armadas en la frontera? ¿Va a impedir que ingrese droga al Ecuador? Una. Segunda, ¿va a impedir de que la droga ingrese y circule tranquilamente en el territorio nacional como ahora pasa por las narices de los policías? 3, ¿va a controlar los puertos? ¿Va a poner escáner en los puertos públicos y privados? Por un lado. Por otro lado, lo importante, ecuatorianos, para combatir la droga, que es un delito tan pernicioso, es evitar y combatir el lavado de activos. El dinero sucio del narcotráfico se lava más de 5,000 millones de dólares anuales en los bancos y en el sistema financiero nacional, en las cooperativas de ahorro y crédito, en las compañías inmobiliarias, en las compañías comerciales. Combatir el lavado de activos, eso es fundamental. ¿Qué ha hecho la Fiscalía ahí?
Pregunten ustedes cuántos juicios, cuántas sentencias hay por lavado de activos. Habrá unas 10, exagerado, pero hay más de 3.000 informes de la UAFE sobre operaciones inusuales y sospechosas. Que están retenidos en la fiscalía, que no pasa nada. No pasa nada en la fiscalía. Y tercero, por Dios, es necesario entrar a debatir una nueva política de drogas. La guerra contra las drogas ha fracasado. Hay que ir a una nueva política que puede ser la despenalización, como hizo Estados Unidos ya con la marihuana, que puede ser la regularización del mercado de drogas desde el Estado. Y otra cosa fundamental, mi querida Liceña y Alexis, ¿por qué no se hace una reforma legal? Yo lo propuse esto cuando fui diputado en el 2003 al 2007 y luego como defensor público general. Eliminar el sigilo bancario en el Ecuador, esa es la alcahuetería más grande que hay. ¿Por qué? ¿Tiene usted problema, Liceña, Alexis? Yo no tengo ningún problema en que sepan cuánto tengo en mis cuentas, cuál es mi saldo, no tengo ningún problema. Pero los grandes lavadores de dinero, las grandes fortunas, los corruptos de este país no quieren que se elimine el sigilo bancario. Esas son las cosas que nos van a permitir luchar contra el delito, no la tabla, el gramito de cocaína, por Dios. Y le han mentido a la gente que este umbral de 1 gramo de cocaína es el que ha permitido el narcotráfico en el Ecuador. Doctor Pazmiño, mientras, ¿cuánto tiempo podría tomar que el ministro del Interior elimine la tabla y la reemplace? Porque usted dice que van a tener que reemplazarla por otra que supuestamente se apegue a la realidad ecuatoriana. ¿Cuánto tiempo podría demorar este proceso de reemplazo de una tabla por la otra y en la que se supone debe estar apegada a la realidad ecuatoriana? ¿Cuántos gramos o cuánta sería la cantidad que se apegue a esa realidad? Los técnicos en la materia, entre ellos psicólogos, psiquiatras, gente experta en drogadicción, gente experta en adicciones, han dicho que las cantidades, los umbrales que se tienen en el Ecuador son muy pequeños, son muy bajos. 1 gramo de cocaína no es la cantidad que requiere un adicto en una semana, por ejemplo. Si le ponemos 1 gramo, le obligamos a que salga cada 3 horas a la calle a comprar o cada día. Los técnicos han dicho de que tiene que analizarse adecuadamente las cantidades de droga para constar en los umbrales. Entonces, mire, ¿qué es lo que hay que hacer? Si quieren actuar responsablemente, bueno, deróguenle esta tabla, pero hagan mesas técnicas con expertos para determinar, primero la necesidad de contar con los umbrales, de contar con la tabla como nos manda la Constitución y como manda el COIP en el artículo 220 y 228. El COIP dice, tiene que existir una tabla que regule las cantidades máximas de tenencia para el consumo. Hay una disposición legal que hay que cumplir. Segundo, establezcan de acuerdo a esta realidad nacional que dice el presidente Noboa, cuáles serían las cantidades adecuadas en base a análisis de otros países, en base a los análisis de toxicidad, en base a los análisis técnicos con los que se cuenta actualmente, determinar cuál es una nueva tabla que puede regir de acuerdo a la realidad del Ecuador, como dice el presidente. Pero záfense de ese prejuicio en el gobierno, de que no es necesaria la tabla de drogas. Záfense de ese prejuicio que lo metieron solo por temas políticos, de decir que la tabla de drogas genera el consumo y el narcotráfico. Eso no es cierto, son otras las causas para el narcotráfico. Si quieren hacerlo responsablemente, esto puede durar un mes, mesas de trabajo emergentes, llamar a expertos inmediatamente que expliquen técnicamente el tema, o lo otro que la Corte Constitucional, como acabo de decir, en cumplimiento de la sentencia 717 del año 2019, establezca lineamientos generales que orienten a los jueces y a la policía cómo actuar una vez que en el Ecuador ya no tenemos tabla de drogas. Pero en conclusión, estimado Liceña y Alexis, es que es un error y una irresponsabilidad eliminar la tabla de drogas solo porque fue una oferta de campaña y solo porque ese fue el mecanismo con el cual triunfó Noboa. La gente votó por la tabla porque va a eliminar la tabla de drogas.
La gente votó porque acusó a los correístas de ser los autores de la tabla de drogas. Entonces, por el odio que hay allá a Correa, entonces hay que votar por Noboa porque él enseguida va a eliminar la tabla de drogas, como lo pretende hacer, pero ese es irresponsable. Políticamente puede ser correcto, pero humana y técnicamente no es prudente que esto se haga. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Pazmiño. Vamos a estar pendientes de cómo avanza este proceso y le volveremos a molestar para tener su conocimiento y compartirlo con nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. El doctor Ernesto Pazmiño es director de rehabilitación que ha estado con nosotros, 8:13 minutos, una pausa.